CHTV, tu canal. Café, el mejor café en grano de Honduras, a 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Es tiempo de creer otra vez. Es tiempo de ver la mano de Dios moverse en medio de nuestro pueblo, el paraíso. Prepárate, porque en medio de un tiempo de necesidad y búsqueda, Dios sigue obrando con poder y amor. Él todavía salva, sana y transforma corazones, y está levantando a este pueblo para mostrar su gloria. Porque donde hay fe, hay esperanza, y donde está su presencia, los milagros suceden. Este 14 de noviembre viviremos algo sobrenatural, 9 de la mañana. Bendiciones, estamos acá listos ya para lo que es su programa Tiempo de Transformación. Estamos bendecidos, prosperados en victoria, agradecidos con el Eterno porque en Tegucigalpa y en Honduras tenemos una llovizna y tenemos un frío. Este día, bueno, el día de ayer estábamos a 65, hoy a 65 en Fahrenheit, hoy estamos a 61 y durante todo el día ha hecho un frío en Tegucigalpa hermoso, ha estado nublado. Saludos y bendiciones a aquellos que están siempre pendientes cada jueves en este lugar para escuchar lo que es palabra de Dios. Saludos y bendiciones al pastor Hernán Fonseca en la iglesia cuadrangular del reparto. Saludos y bendiciones a Florentino allá en Nueva Arcadia y así también a todos los pastores que están pendientes de su programa Tiempo de Transformación de lunes a viernes. Aquí estamos en este horario siendo de bendición para la nación de Honduras. Saludos a los que nos reportan sintonía allá en Ceiba, como también aquí en San Juancito, en Valle de Ángeles y también allá en el sector de El Durazno. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estamos agradecidos con el Señor, tenemos una promo que ya lo pusimos la primera vez, pero queremos recordarle e informarle a usted que esta semana, o sea mañana, exactamente mañana, se va a tener un evento de bendición en lo que va a ser ahí el paraíso. Este tiempo va a ser de creer otra vez, es un tiempo de seminario, es un tiempo de capacitación, es un tiempo de entrenamiento. Esto se va a desarrollar también por la mañana en la iglesia, se va a estar dando un seminario para pastores, líderes y obreros y ahorita mismo les vamos a dar el lugar exactamente del ministerio que estará obrando en este lugar y también va a haber un tiempo de milagros, de prédica, de evangelismo en lo que va a ser en la tarde-noche ahí mismo en la ciudad del paraíso. La gloria, la fe va a ser manifestada, la esperanza que vamos a tener con los predicadores, pastores que estarán ahí como el hermano Armando Medina, el pastor Mario Vanegas y el pastor también Gerardo Irías, tanto en los seminarios como también en lo que va a ser el congreso. Este congreso, por ejemplo, va a ser ahí en el ministerio, ¿verdad? Estamos hablando ahí, vemos la dirección que se va a estar dando y se va a estar haciendo y vamos a estar teniendo nosotros ese tiempo de bendición y ese tiempo de fortaleza para todo lo que va a ser
la iglesia con el pastor Gerardo. A las 6 de la tarde en la Plaza Ramón Ignacio Díaz se va a tener ese evento, ¿verdad?, de gran bendición, y usted puede participar en esa plaza, acercarse y ser parte de este movimiento en esta actividad el día de mañana. Bienvenidos todos a las 6:30 de la tarde, y al seminario por la mañana también estar aprovechando este seminario que va a ser de gran bendición por la mañana, completamente gratis. Las 3 conferencias son completamente gratis, el tiempo de enseñanza es completamente gratis, y usted puede ser parte de este evento que se estará desarrollando el día de mañana ahí en El Paraíso, en la ciudad del Paraíso. Así que salva, sana, transforma, los corazones serán sanados, restaurados. Venga usted con toda su familia, líderes, pastores, predicadores, vengan a lo que va a ser las conferencias, este congreso, seminario. 3 conferencistas, el pastor Armando Medina, el pastor Gerardo Iría, Mario Vanegas, estarán en este ministerio haciendo esta tremenda labor a partir de las 9 de la mañana, dice Ministerio Jehová Chama. Así que ahí están bienvenidos todos a este ministerio, ahí están los pastores que estarán presentes. Chama dice Barrio Rosario El Paraíso, Ministerio Jehová Chama, ahí la plaza va a ser ahí en Ramón Ignacio Díaz. Bienvenidos todos y somos bienvenidos todos a esta actividad. Bueno, venimos de regreso a la pantalla, estamos agradecidos por este tiempo y este frío. Saludos y bendiciones a los que reportan sintonía, a los que siempre están orando por este programa y a aquellos que están siendo patrocinadores, como es Guacafé y también como Servitípico Pupusería allá en Juticalpa, como también Latiños, agradecidos con el ministerio también estableciendo el reino de Jesucristo, el pastor Gerardo Iría, que es el principal patrocinador de este programa de lunes a viernes en este horario, llevando la palabra de bendición. Hoy una corta reflexión para meditar en este día, y luego tendremos una pausa, también tendremos nuestros patrocinadores y también tendremos un mensaje de fortaleza, de esperanza y de evangelismo para nuestras vidas en nuestro diario vivir. Estamos acá en este día, en este horario, agradecidos con el Señor, contentos por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y hoy queremos hablar acerca de lo que es, dice, no os gloriéis del día de mañana. Estamos hablando de no gloriarse del día de mañana. Así, no os gloriéis del día de mañana. Y estamos viendo Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Santiago 4, 13 al 17. No os gloriéis del día de mañana. Hablando del día a día, hoy es hoy, mañana es mañana. Pero Santiago, en el capítulo 4 de Santiago, verso 13 al 17, nos da una enseñanza, en este caso Santiago, el escritor de Santiago, y nos dice, no os gloriéis del día de mañana. ¿Por qué habla de esta manera Santiago? Algunas veces habla así, porque algunas veces nosotros tendemos a pensar de una manera tal que nos olvidamos de Dios. Y hacemos planes y proyectos, y algunas veces nosotros hacemos tantos planes materiales terrenales que nos olvidamos del propósito de Dios en nuestro diario vivir. Algunas veces a mí me dicen, pastor, denos una reflexión para el domingo, y yo trato algunas veces que en esa reflexión que me pide la radio, de acuerdo al domingo que me está diciendo que le dé la reflexión, normalmente en el principio me llamaban a las 6:15 de la mañana los domingos y yo daba la reflexión en vivo. Pero luego comenzaron a llamarme los días sábados para decirme como que estamos en vivo en el día domingo, y me llaman para la reflexión. Y entonces cuando me llaman, hacemos la grabación el día sábado a las 3 de la tarde y me dicen, bueno, en esta mañana estamos saludando al pastor Villacorta para la reflexión de este día. Y yo, entendiendo qué día es hoy, aunque estoy grabando un día antes para explicarle, yo digo, hoy es el día tal, y celebramos esto y esto y esto en Honduras, y esto en Honduras, y esta semana pasó esto y esto en Honduras, y sucedió esto y en Honduras. Hablo de la actualidad de lo que sucedió durante la semana, pero estoy grabando el sábado para salir el domingo como que estamos en vivo. Lo que le quiero dar a entender es que el tema siempre va relacionado de acuerdo a la actualidad de esa semana y de acuerdo a lo que se celebra ese día. Por ejemplo, si es un domingo santo o un domingo de resurrección o un domingo del Día de la Madre, yo trato de tomar ese día, esa fecha, y hablar en relación a ese tema. Ahora, hoy el tema es no gloriéis del día de mañana, no gloriéis del día de mañana. Dice no gloriéis del día de mañana. Esto es bien importante, no gloriarse del día de mañana o no os gloriéis del día de mañana, porque
Santiago está tratando de explicarnos a nosotros cuando nosotros comencemos a hacer planes. Estaba hablando, Facebook me recordaba esta semana, por ejemplo, Facebook me estaba recordando esta mañana, esta semana, y me decía, este evento sucedió hace 4 años y este evento pasó hace 2 años. Pero me sorprendía porque hubo un evento que sucedió 11 años y decía hoy cumple 11 años. Y cuando yo miraba hace 11 años y miraba el predicador y luego miraba en la actualidad al predicador, le decía a una persona, ¿desde cuándo no lo veo? Y la señora me decía, yo creo que no lo veo desde hace 10 años. Pero le digo yo, ¿no la vi antes de la pandemia? Me dice, no, la pandemia fue hace 4 o 5 años. ¿Y cuándo dejó de trabajar ahí en esa tienda? Y ya me dijo la fecha la señora. Entonces, le decía, hablando el Facebook me recordaba 4 años, 11 años, 10 años, y le decía, yo siento que el tiempo está pasando tan rápido que muchas veces yo los años, oiga bien, los años no lo veo como años, sino como meses. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Que muchas veces para mí un año se vuelve como un mes. Y esto es bien importante porque si nosotros vemos que un año se vuelve como un mes, quiere decir que los días se vuelven como semanas. Y estas semanas se vuelven como horas. De tal manera que el tiempo pasa, y cuando menos acordamos, yo hace 10 años tenía 44 años. Y hace 20 años yo tenía 34 años. Y hace 30 años yo tenía 24 años. Y entonces se queda como, ¿cómo pasa el tiempo? Y de repente hay personas que han cambiado mucho, otros hemos cambiado bastante, y otros de repente se mantienen, como quien dice, en la misma forma por la alimentación que tienen. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto que tenemos es no gloriarse del día de mañana, o no gloriéis del día de mañana, porque algunas veces nosotros comenzamos a hacer planes. Mañana voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y el sábado voy a hacer esto, y esto, y esto. Y el próximo lunes voy a hacer esto, y esto, y esto. Y para tal semana tengo programado tal cosa. Usted no me lo está preguntando, pero por ejemplo, nosotros tenemos agenda llena en noviembre de las actividades de la iglesia. Este sábado tenemos una confraternidad, el siguiente sábado tenemos una graduación, el siguiente sábado vienen las elecciones, el siguiente sábado tenemos un almuerzo para ancianos, el siguiente sábado lo tenemos libre, pero quiero hacer algo con mi hija para ir a ver a mis papás. Oiga bien, el siguiente sábado ya es Navidad, es cerca al fin de lo que va a haber Navidad, y ese sábado tenemos un seminario y luego ya estamos en 31 y estamos en enero. No me lo está preguntando, pero ya tenemos una confraternidad para en enero, ya tenemos una vigilia para abril, ya tenemos 2 brigadas para marzo y el tiempo está avanzando y planificando. Mire lo que dice Santiago para usted y para mí, y es por eso bien importante, poner en primer lugar a Dios. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto es bien importante. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Ponga en primer lugar a Dios. Siempre ponga en primer lugar a Dios. Todos los planes, todos los proyectos, todo lo que quiera hacer, ponga en primer lugar a Dios. ¿Quiere ir a la universidad? Ponga en primer lugar a Dios. ¿Quiere emprender un negocio? Ponga en primer lugar a Dios. ¿Quiere hacer un viaje? Ponga en primer lugar a Dios. ¿Quiere hacer un emprendimiento? Ponga en primer lugar a Dios. Lo que tenga que hacer bueno, de buena voluntad y conforme a la palabra de Dios, ponga en primer lugar a Dios. Mire lo que dice Santiago. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y trabajaremos y ganaremos, comerciaremos. 14. Cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hoy Tegucigalpa estaba lleno de neblina en la mañana. Eran las 8 de la mañana y todas las montañas alrededor de Tegucigalpa estaban bajo una densa nube de neblina. Se vino quitando ahí como por las 10:30, 11 de la mañana. Luego a los alrededores se desapareció, pero una parte de la montaña que se mantuvo. Así es la vida. Como la neblina en el Picacho, que está a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, pero que a las 7:30, cuando el sol se levanta y calienta, desaparece. Eso es la vida. Dice que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15, Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberías decir, si Dios, el Señor, quiere, viviremos
trabajaremos, negociaremos y haremos aquello. Si el Señor quiere, primeramente Dios, primero Dios, vamos a hacer esto, lo otro y lo otro. Y luego dice el verso 16, Santiago 4:16, pero ahora os jactáis, y vuestra jactancia, dice, ahora ustedes se jactan, pero dice, vuestra jactancia, ahora os jactáis, en vuestra soberbia, orgullo, en vuestro orgullo. Toda jactancia es mala. El jactarse, el llenarse de orgullo, yo hago esto, yo soy aquí, yo hago allá, el yo de jactarse, quién yo soy, qué tengo, qué hago, y esto y lo otro, Santiago dice, pero dice, o ahora os jactáis, dice, os jactáis en vuestra soberbia, dice, toda jactancia semejante es mala, todo aquello eso es malo. Entonces dice, y en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oiga bien, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Y aquel que puede hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Aquel que pudiendo ayudar no ayuda, está pecando. Aquel que pudiendo colaborar no colabora, está pecando. Aquel que pudiendo auxiliar no auxilia, está pecando. Aquel que pudiendo hacer cosas buenas por esta nación o por esta ciudad no lo hace, está pecando. Santiago está diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le está pecando. En otras palabras, si usted y yo tenemos uso de razón y sabemos lo que es el día de mañana, Santiago nos está llamando y nos está enseñando que debemos aprender a vivir el día de hoy. Cuenta el día de hoy, cuenta la noche de hoy, cuenta los planes de esta semana y de este mes. Es importante que usted y yo podamos hacer planes y proyectos, pero de una manera tal. ¿Qué voy a hacer los próximos meses? Como le mencioné, tengo agenda para noviembre, diciembre, enero, hasta abril. Pero todo eso es si el Señor quiere. Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Ponga en primer lugar siempre a Dios. Ponga en primer lugar siempre a Dios. Y en la medida que usted ponga en primer lugar a Dios siempre, usted va a poder entender que los planes que usted puede hacer a un año, a 3 meses, a 6 meses, durante los próximos 5 años, dentro de los próximos 10 años, 15 o 20 años, si usted hace esos planes de esa misma manera, creyendo en la palabra del Señor, pero sin caer en la soberbia y en el orgullo, que por mí o por mi inteligencia y por mi astucia y por mi fuerza voy a hacer eso, toda esa jactancia de jactarse, de prepotencia y de orgullo en el ser humano es malo. Por lo tanto, todo va a fluir y se va a hacer realidad los planes y proyectos que podamos tener como familia, a título personal o como iglesia, si nosotros aprendemos a poner en primer lugar a Dios. Pongamos en primer lugar a Dios y todo lo demás va a suceder de tiempo en tiempo. Yo me llamaba la atención el otro día. Entonces me llamaba la atención el otro día lo que dice 1 Corintios 14:40. Dice 1 Corintios 14:40, dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces me recuerdo yo que cuando estábamos nosotros viendo esto, y todo aquel el que sabe hacer lo bueno, dice, le es pecado. Yo estaba hablando acerca de lo que es la importancia de poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Y yo le decía, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios sobre todas las cosas, cada uno de los planes y proyectos se hace en realidad uno a uno, siempre y cuando nosotros pongamos en primer lugar a Dios. Pero cuando leía 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces una vez un predicador se me acercó y me dijo, ah no, pastor, ese texto solamente es para la iglesia, ese texto solo aplica nada más para la hora del culto, para la hora de las clases. Y le dije, no, cuando Pablo estaba hablando a la iglesia en Corinto,
hágase todo decentemente y con orden, no estaba especificando que solamente era para la iglesia. Hágase todo decentemente y con orden se aplica a mi vida familiar. Hágase todo decentemente y con orden se aplica a mi vida personal. Hágase todo decentemente y con orden se aplica a la iglesia y fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Hágase todo decentemente y con orden se aplica a mi empresa, a mi negocio, a mi emprendimiento, a mi taller, a lo que yo esté haciendo en mi diario vivir. Cuando Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden, está hablando de la misma manera que está diciendo, de la siguiente manera, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es porque el Espíritu Santo vive en nosotros y está en nosotros y con nosotros. Por eso Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por lo tanto, Santiago nos enseña y dice, todo lo que ustedes emprendan y todo lo que ustedes puedan hacer antes de planificar el día de mañana, digan primeramente Dios. Si es la voluntad del Eterno, si es la voluntad de Dios, haremos esto, haremos lo otro, haremos aquello, y podemos planificar los próximos 6 meses, el próximo año 2026, ya estamos haciendo la agenda, los próximos 5 años como congregación, los próximos 10 años como empresa y como familia. Y entonces vamos a tener, oiga bien, la aprobación de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa aprobación de parte del Señor. Hemos estado orando en los últimos meses y años con mi esposa y con nuestra congregación en la Iglesia de Cristo en Ciudad Mateo, ahí en Las Tapias. Nos reunimos los domingos a las 9 de la mañana y nos reunimos de 9 a 12. Tenemos clase para los niños de sala cuna, aula 1 de 2 a 5 años, aula 2 de 6 a 9 años, aula 3 de 9 a 12 años, prejóvenes y jóvenes, adultos y ancianos y un estudio bíblico devocional. Luego tenemos un convivio a las 10:30 y luego vamos a la reunión general de alabanza y adoración de 10:30 a 12. Usted bienvenido a Iglesia de Cristo Ciudad Mateo en Aldea Las Tapias todos los domingos a las 9 de la mañana. Es bienvenido también a estudiar la palabra con nosotros. Pero le decía, estamos orando a la iglesia. Y yo le decía, ponga en primer lugar a Dios siempre. Le decía, vamos a estar orando a Dios con esta dirección, con estos 4 puntos. Vamos a estar orando a Dios tomando en cuenta estos 4 puntos. Número 1, vamos a orar pidiendo a Dios que nos dé dirección. Señor, danos dirección. Ahora que vienen las elecciones, Señor, danos dirección. Ahora que vamos a hacer este emprendimiento, danos dirección. Ahora que queremos construir el nuevo templo, danos dirección. Ahora que vamos a poner esta nueva empresa, danos dirección. Señor, este nuevo viaje misionero que vamos a tener la siguiente semana o el siguiente año, los próximos 5 años, dame dirección. Oramos a Dios pidiendo dirección. Luego le pedimos a Dios respaldo. Señor, danos un respaldo, pero el orden es este. Oramos a Dios pidiendo dirección. Luego le pedimos a Dios que nos dé una confirmación. Señor, confírmanos. Ya nos diste la dirección, ahora confírmanos, Señor, confírmanos. Luego le decimos al Señor, danos un respaldo. Señor, dirección, danos confirmación, danos un respaldo. Y luego, finalmente, en 4º punto, Señor, danos dirección, danos confirmación, danos un respaldo. Y finalmente, Señor, danos tu aprobación. Y esto significa aprobación. Cuando usted va corriendo en una maratón y va corriendo y alguien le hace así, o usted hace una jugada y le hace a alguien así, o alguien cuando el niño pasa a recibir el diploma de excelencia académica y cuando el niño pasa allá en el escenario, el papá, la mamá le hace así, eso significa aprobación. Entonces nosotros buscamos de Dios dirección, confirmación, respaldo y aprobación. Pensemos en el día de mañana y planifiquemos nuestros planes y proyectos poniendo siempre en primer lugar a Dios como corresponde y conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y entonces vamos a ver a Dios en el día a día, en nuestro diario vivir y en todos nuestros planes y proyectos. Es muy importante que ante toda decisión que tomemos le digamos, Dios, danos dirección, danos confirmación,
danos respaldo y danos aprobación. La aprobación es esta. Muchas veces nosotros podemos ver que estamos haciendo cosas, pero de repente las estamos haciendo mal o probablemente las estamos improvisando. Cuando hacemos cosas improvisadas, no planificadas, no ordenadas, de repente salen porque las circunstancias se dan, pero de repente no estamos teniendo la aprobación de Dios, sino que la desaprobación. Esto es desaprobación. Sí, mira, lo estás haciendo y esto pero mira, no lo estás haciendo correctamente, no estás luchando ni estás haciendo como debes, decentemente y con orden. Por lo tanto, no tienes mi aprobación. Y esta es la aprobación del Señor. En este día y en esta hora le invito a que ponga en primer lugar a Dios sobre todas las cosas en el día de mañana, que no se jacte en su propio orgullo, en su propia soberbia, que vea las cosas de una manera diferente, que piense en cada decisión que va a tomar conforme a 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden, y luego piense en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, y finalmente, Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada vez que tenga la oportunidad de hacer el bien, no se niegue a hacer el bien. Recuerde que cuando podemos ayudar y no ayudamos, cuando podemos aconsejar y no aconsejamos, cuando podemos hacer algo por esta nación y no lo hacemos, caemos en desobediencia y estamos pecando. Nos vamos a la pausa, tenemos nuestros patrocinadores, tenemos 2 anuncios, luego regresamos para darles las indicaciones de lo que continúa en este su programa Tiempo de Transformación. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Es tiempo de creer otra vez. Es tiempo de ver la mano de Dios moverse en medio de nuestro pueblo, el paraíso. Prepárate, porque en medio de un tiempo de necesidad y búsqueda, Dios sigue obrando con poder y amor. Él todavía salva, sana y transforma corazones, y está levantando a este pueblo para mostrar su gloria. Porque donde hay fe, hay esperanza, y donde está su presencia, los milagros suceden. Este 14 de noviembre viviremos algo sobrenatural. 9 de la mañana, conferencia de pastores y líderes, con los pastores Armando Medina, Gerardo Irías y Mario Vanegas, en Ministerios Jehová Shama, Barrio El Rosario. 6 de la tarde, gran noche de salvación y milagros con el pastor Gerardo Irías, en Plaza Ramón Ignacio Díaz. Ven con tu familia, ven con fe, y sé parte de lo que Dios va a hacer en nuestro pueblo. Noviembre 14, noche de salvación y milagros. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé.
Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Agradecidos estamos con el Eterno, agradecidos estamos con Dios por todas las bendiciones que de Él recibimos. Le pedimos que por favor continúe con nuestro programa escuchando la siguiente meditación acerca de señales antes del fin y que escuche también a nuestros patrocinadores y a nuestros anunciantes. Siempre ore por nosotros, nosotros oramos por usted y mañana aquí mismo siempre tendremos el programa de Tiempo de Transformación con una reflexión que nos edifica y nos llama a seguir adelante. Por favor, ore por nosotros, nosotros oramos por usted y aquí está este hermoso mensaje de señales antes del fin. Bendiciones, nuevamente estamos acá para compartir el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Y en esta oportunidad queremos hablar de el libro de Mateo, capítulo 24, verso 3 al 13. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 3 al versículo 13, encontramos una grande información y una gran enseñanza para nosotros en nuestro tiempo. ¿Cómo son los tiempos que estamos viviendo? En la actualidad oímos en el diario vivir y en las personas que nos rodean situaciones de que pasa esto en Francia, pasa esto en Pakistán, pasa esto en Siria, sucede lo otro en Afganistán y así también en Corea del Norte, en China y aún situaciones en Estados Unidos o en Sudamérica. El mundo de una manera u otra, encontramos en el mundo de una manera u otra situaciones de dolor, situaciones de llanto, situaciones de tristeza, situaciones que hay que lamentar. Pero nosotros podemos ver que la Biblia nos dice en la historia bíblica y en la narración bíblica y en los ciclos de la historia, nos enseña ciertas situaciones que habrían de suceder y que habrían de acontecer y que ya están escritas en la Biblia, pero que muchos de nosotros desconocemos como seres humanos al no leer la Biblia. Me gusta el curso bíblico que dice, ¿qué dice la Biblia? Este libro usted lo encuentra en la página de ciudadmateo.com y también lo encuentra en la página de laiglesiadecristo.com y de laiglesiadecristo.org, donde estos libros son de gran bendición. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, cuando leemos en Mateo 24, verso 3 y al verso 13 encontramos la siguiente lectura. Dice, estando Jesús en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Hablando en la Biblia, leyendo esta lectura y escuchando lo que la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, miren que nadie les engañe, miren que nadie te engañe, porque vendrán muchos en el nombre de Cristo, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Le repito nuevamente, Mateo 24, verso 3. Dice la palabra, Jesús los discípulos le preguntaron, dinos cuándo será el final de este siglo. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo. Jesús les dijo, miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Muchos vendrán en el nombre de Jesús diciendo, yo soy el Cristo. Y dice la palabra, y a muchos engañarán, y a muchos engañarán. Y ustedes oirán de guerras y rumores de guerra. Miren, no se turben, porque esto es necesario que acontezca. Esto es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Encontramos nuevamente en el verso 7, porque se levantará nación contra nación. Y dice, reino contra reino. Y habrán pestes, y habrán hambres, y terremotos,
en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cuando nosotros vemos esto, vemos que la Biblia ya nos había dicho antes. Habrá nación contra nación. Lo que ahora vemos en el siglo pasado y en el siglo anterior, una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial y en la actualidad una posible guerra mundial. Nación contra nación. Reino contra reino, se levantará reino contra reino. Y ya nosotros miramos ciertas potencias en las situaciones que podemos estar viendo en el Medio Oriente y allá en Europa y situaciones que se están dando en nuestro tiempo. Dice que habrá pestes. Y es así como ha aparecido la peste del SIDA, la peste del cáncer, la peste de ahora del Zika, el peste de la malaria y otras pestes en su tiempo y su momento. Y dice que habrá terremotos. Y hay terremotos en diferentes lugares, terremoto en Chile, terremoto en México, terremoto en Guatemala, terremoto en Sudamérica, terremoto en Turquía, terremoto allá en Estados Unidos. Y dice la Escritura también que habrán situaciones que lamentar de llanto y dolor. Tsunami en Asia, tsunami en ciertos países donde están junto al mar, y dice que estos lo conocemos como tsunami o maremotos. Dice todo esto que todo esto solamente tendrá que suceder y que todo esto solamente es principio de dolores, porque se levantará nación contra nación, Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pregunta es si nosotros estamos preparados para estas situaciones. La pregunta es si usted está preparado para estas situaciones. La pregunta es si nosotros como ciudad, como familia, como comunidad, estamos preparados para estas situaciones. ¿Estaremos preparados para un terremoto en Centroamérica? ¿Estaremos preparados para un terremoto en Tegucigalpa o en Honduras? ¿Estaremos preparados emocionalmente, espiritualmente, materialmente si aquí se diese un terremoto en la ciudad de Tegucigalpa? ¿Cuánta calamidad, muerte, dolor, llanto habría en la ciudad? ¿Estaremos preparados físicamente, materialmente hablando, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando? Y dice la palabra de Dios, porque todo esto ha de acontecer. Verso 8, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:8, será principio de dolores. Verso 9, entonces os te entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Por el nombre de Jesucristo seremos aborrecidos, seremos odiados por el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La palabra de Dios así lo dice. Habrá dolor, habrá llanto, habrá aborrecimiento, habrá tristeza. Y el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas se levantarán. Uno se podría preguntar, falsos profetas se levantarán. Y de repente uno conoce individuos o personas o personajes que se levantan en diferentes naciones de la tierra diciendo, yo soy profeta, o yo tengo esta palabra, o tengo lo otro. La palabra de Dios nos advierte y nos dice, muchos falsos profetas se levantarán. Es así que nosotros tenemos que tener cuidado de qué creemos y a quién le creemos. A X persona, a X hombre o a la palabra de Dios. Cuando el profeta es verdadero, su profecía se cumple en el día y en la hora exacta como Dios lo ha establecido. Cuando el profeta es falso, las profecías no se cumplen, situaciones se dan y no hay verdad en aquella palabra. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra es bien importante. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando uno mira esta palabra y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto quiere decir que la maldad se multiplica, la maldad se multiplica. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué se multiplica la maldad? Algunas veces porque los que tenemos que ser sal y luz de la tierra no lo somos.
Algunas veces porque los buenos que somos más no estamos obrando como deberíamos obrar. ¿Por qué la maldad se multiplica? Porque lo bueno no estamos llegando donde la maldad está haciendo el daño. La maldad se va a multiplicar y entonces el amor de mucho creyente, mucho cristiano, mucho hermano ha de enfriarse ante las situaciones de tristeza, de dolor que habremos de vivir o que habremos de pasar si estamos vivos antes de la venida del Señor. La Escritura nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, verso 12, verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino. Será predicado este evangelio del reino. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios nos advierte, en primer lugar, que muchos se han de poner muy tristes y su amor por Cristo o por la palabra se ha de enfriar. La palabra de Dios nos advierte también que el que persevere hasta el fin es el que va a ser salvo. ¿Cuándo? ¿El fin? El fin del mundo o el fin de nuestra vida en esta tierra, en este lugar donde hemos vivido o donde hemos vivido. Así que el fin de nuestra vida, el fin del mundo, puede ser que Cristo venga a llevar su iglesia, o el fin puede ser que Cristo venga a llevar su iglesia, o que el ángel de la muerte venga a recoger mi alma. Dice la palabra también, y será predicado el evangelio del reino. Será predicado este evangelio, el evangelio del reino, dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Hemos hecho mucho énfasis en las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Tenemos dolor, guerras, pestes, terremotos, maremotos, tenemos tsunamis, tenemos calamidades, tenemos inundaciones, tenemos huracanes, tenemos situaciones que hacen dolor, causan dolor en las personas, de tristeza, de llanto. Y en ese mundo en el cual vivimos, solamente es principio de dolores. Todo eso ha de acontecer. Se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos apóstoles. Así lo dice la Escritura. Es así donde nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios para saber entender el evangelio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y el que persevere hasta el fin, el que persevere en la palabra, en el evangelio, será salvo. Esto es bien importante de entender entonces. Número uno, que la segunda venida de Cristo será cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. En África y a esos 300 millones de musulmanes que todavía no han oído de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. El evangelio tiene que ser predicado en África y a aquellas naciones en Brasil donde todavía el evangelio no ha llegado, a esas tribus que todavía no tienen la Biblia en su lenguaje o en su idioma o ahí en lo que ellos, en su dialecto, tiene que llegar el evangelio. Más de 300 millones de musulmanes no han oído el evangelio de Cristo porque ellos tienen otro libro en el cual ellos creen. Dice que será predicado el evangelio en todo el mundo. Y entonces será el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. También, bien importante entender, número uno, que cuando Cristo venga, todo esto ha de acontecer en su tiempo y su momento, como un ciclo se estará repitiendo hasta la segunda venida de Cristo. Número dos, que hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin, dice, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio, este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, toda lengua confesará el nombre de Dios, toda nación, todo hombre, toda mujer tiene que oír el evangelio de Cristo. Número dos, habrá paz mundial. Cuando Cristo venga, dice que primero vendrá una persecución para la iglesia. La iglesia va a ser perseguida y ha de sufrir la persecución. Después vendrá la paz mundial. Y después será, dice, predicado el evangelio en todo el mundo.
son 3 requisitos bien importantes que encontramos en la Biblia. Número 1, para que la segunda venida de Cristo se cumpla. Número 1, que el Evangelio de Cristo sea predicado en todo el mundo. Número 2, que habrá persecución para la iglesia en todo el mundo. No solamente para la iglesia en Cuba, en China o en Corea del Norte. No, o la iglesia allá en Turquía, en Marruecos, en Egipto, en Pakistán, en Afganistán. No, la iglesia va a ser perseguida en todo el mundo. Habrá persecución en todo el mundo para la iglesia y para el pueblo cristiano. Habrá, dice, el evangelio ha de ser predicado en todo el mundo y habrá paz mundial. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Primero, tendremos que ver el evangelio de Cristo en todo el mundo. Segundo, tendremos que ver la persecución de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y tercero, tenemos que ver la paz mundial y entonces vendrá el fin. Cristo vendrá por su iglesia, por los elegidos, y Cristo ha de venir a llevar a su pueblo a aquel lugar especial. Es por eso que hacemos énfasis en el evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Es por eso que hacemos énfasis en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordamos la importancia de saber entender que a través del evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nosotros recibimos la salvación y la vida eterna. A través del bautismo en agua para perdón de pecados, somos muertos al pecado, somos sepultados en las aguas del bautismo y venimos a vida nueva. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso individual, es personal, la salvación es individual, es personal, y cada uno de nosotros tenemos el deber. Los que ya somos discípulos de Cristo, tenemos la obligación de anunciar las buenas nuevas en todo tiempo y en todo momento, porque señales antes del fin estaremos viviendo y viendo. Estaremos viviendo y viendo que estarán dando estas señales antes del fin. Hemos de ver terremotos, hemos de ver guerras, hemos de ver tsunamis, hemos de ver tornados, hemos de ver huracanes, hemos de ver pestes, enfermedades, hemos de ver calamidades, hemos de ver falsos profetas, falsos cristos. La iglesia ahí se mantendrá, ahí se mantendrá la iglesia, y el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, te animamos, hermana, te animamos a mantenerte perseverando hasta que el Señor venga por su iglesia o que el ángel de la muerte venga a recoger tu alma. Hermano, persevere, no se anime, siga adelante. Amigo, usted que nos ve por primera vez y ha oído esta palabra, le animamos a buscar de Jesucristo, le animamos a aceptar a Jesucristo, a recibir a Cristo a través del evangelio, a través del bautismo en agua para perdón de pecados. Le animamos a que busque una iglesia de Cristo ahí en su comunidad. Busque la iglesia de Cristo en su comunidad. Busque la iglesia de Cristo en su ciudad. Busque la iglesia de Cristo en su país. Busque la iglesia de Cristo en el internet. ciudadmateo.com. Ahí tenemos videos, prédicas, audios, sermones, himnos. Ahí tenemos literatura gratis. iglesiadecristo.com, iglesiadecristo.org. Ahí tenemos material para regalar. Y en la página de internet de Editorial La Paz, tenemos ahí literatura y libros para regalar. Visite la Iglesia de Cristo en su comunidad. Le queremos como un miembro más de los discípulos de Cristo en el reino de Cristo y siguiendo las buenas nuevas de salvación para alcanzar la vida eterna. Bendiciones. Yo he venido a dar Café, el mejor café en grano de Honduras, a 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé.
Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Es tiempo de creer otra vez. Es tiempo de ver la mano de Dios moverse en medio de nuestro pueblo, el paraíso. Prepárate, porque en medio de un tiempo de necesidad y búsqueda, Dios sigue obrando con poder y amor. Él todavía salva, sana y transforma corazones, y está levantando a este pueblo para mostrar su gloria. Porque donde hay fe, hay esperanza, y donde está su presencia, los milagros suceden. Este 14 de noviembre viviremos algo sobrenatural. 9 de la mañana, conferencia de pastores y líderes, con los pastores Armando Medina, Gerardo Irías y Mario Vanegas, en Ministerios Jehová Shama, Barrio El Rosario. 6 de la tarde, gran noche de salvación y milagros con el pastor Gerardo Irías, en Plaza Ramón Ignacio Díaz. Ven con tu familia, ven con fe, y sé parte de lo que Dios va a hacer en nuestro pueblo. Noviembre 14, noche de salvación y milagros. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Es tiempo de creer otra vez. Es tiempo de ver la mano de Dios moverse en medio de nuestro pueblo, el paraíso. Prepárate, porque en medio de un tiempo de necesidad y búsqueda, Dios sigue obrando con poder y amor. Él todavía salva, sana y transforma corazones, y está levantando a este pueblo para mostrar su gloria. Porque donde hay fe, hay esperanza, y donde está su presencia, los milagros suceden. Este 14 de noviembre viviremos algo sobrenatural. 9 de la mañana, conferencia de pastores y líderes, con los pastores Armando Medina, Gerardo Irías y Mario Vanegas, en Ministerios Jehová Shama, Barrio El Rosario. 6 de la tarde, gran noche de salvación y milagros con el pastor Gerardo Irías, en Plaza Ramón Ignacio Díaz. Ven con tu familia, ven con fe, y sé parte de lo que Dios va a hacer en nuestro pueblo. Noviembre 14, noche de salvación y milagros.